Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. A tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy.
Muy buenos días, querida familia de fe. ¿Cómo estamos allá en casa? Sin duda alguna bendecidos, acompañados por el Señor, sin duda alguna fortalecidos en Él, sin duda alguna con un propósito de servirle y de adorarlo. Así es que nos reunimos esta mañana para poder adorar al Señor también a través de la palabra de Dios, a través de las adoraciones que podemos entonar en nuestros corazones y con nuestras voces. Me acompañan a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre de Gloria, porque vos, Padre Celestial, nos has llamado a un llamamiento santo, a un llamamiento que, sin duda alguna, nos bendice, nos transforma y nos ayuda cada día a ser mejores, a madurar, a mejorar nuestro carácter, a mejorar nuestras actitudes, a mejorar cada faceta de nuestras vidas, porque ya no solamente somos nosotros, sino vos en nosotros, a través de tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ayuda a transformarnos de gloria en gloria y a transformarnos de triunfo en triunfo. Nos dejamos en tus manos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Guatemala y sin duda alguna en muchos otros países dentro del continente y fuera del continente existe algo que se llama el regateo. Regatear. ¿Sabías vos qué significa regatear? Te lo explico. Básicamente es el discutir o el llegar a un acuerdo sobre el valor de un producto, tratando de que el valor que yo vaya a pagar como comprador sea menor, sea bajo, ¿no? Eso básicamente es. Que los locales que trabajan este sistema ya saben cómo regatear, pero creo que esto sirve para quienes van de visita, para los extranjeros, para los turistas, porque si no conoces que existe esta modalidad del regateo, entonces puedes llegar a pagar 2 y hasta 3 veces más el producto, porque hay un juego, hay un ritual que se establece dentro de esto. Y si pudiéramos seguir algunos pasos en el regateo serían estos. Primero, estableces o vas con el vendedor, y le preguntas cuánto vale ese producto. Obviamente el precio que te diga no es el final, claro que no, porque para eso está el regateo. Luego el vendedor dará su precio o te puede decir, bueno, ¿cuánto da usted? Y el que no está acostumbrado dirá, ¿cómo así que cuánto da usted? Si vos sos el que estás vendiendo esto y le tendrías que poner el precio. Pero saben que has indagado los precios de otros lugares y por ahí puedes ofrecer un poquito más y ahí ganan ellos. Así es que lo importante sería que ellos establezcan directamente el precio, ¿no? Una vez que te dan el precio, vos bajás entre el 30 y el 50% de ese producto. Y uno diría, ¿cómo así que voy a bajar el 50% o el 30% si ese es su producto? Claro, en la mentalidad de algunos países que no tienen este sistema del regateo como sistema normal. Pero en este caso hay que ofrecerlo porque el vendedor sabe que puede bajar hasta un 30, hasta un 40%, dependiendo del producto, ¿no? Y luego el vendedor, entonces nosotros, los compradores, vamos a tener que ofrecer eso, un 30 o un 50%, y el vendedor te va a tratar de decir, no, mire, este producto es especial, este producto es lo mejor que puedes encontrar. Sin embargo, a pesar de lo especial y de lo mejor que es el producto, te va a bajar el precio. Se lo dejo en tanto, menos de lo que inicialmente propuso. Y luego entonces nosotros en ese paso no vamos a aceptar todavía ese precio que nos dice, sino que nosotros vamos a tratar de ofrecer un poco más de lo que ofrecimos inicialmente. Y luego el vendedor va a tratar de bajar un poco más de lo que ofreció inicialmente. Y ese es el juego, tratar de ir ofreciendo hasta que en algún punto ambos queden satisfechos con el precio. Por eso le digo, es todo un ritual, es todo un juego que se establece alrededor del regateo. Algunos, para ponerle un poco más de dramatismo, ¿no?, le dicen al vendedor, déjamelo en tanto, porque allá en el otro local me dijeron que me lo dejaban así, pero yo te lo quiero comprar a vos. Así es que si vos me lo dejas en tanto, yo te lo compro a vos.
este es un riesgo, ¿no? Porque te pueden decir, bueno, andate allá y comprarlo allá. Pero claro, en el sistema del regateo de pronto no te van a decir eso porque es todo ese juego que se establece, ¿no? Inclusive algunos otros le pueden decir, bueno, mira, no alcanzo, no llego, lo quisiera, está muy lindo, es el mejor producto que he visto por acá, pero no llego. Bueno, te agradezco, muchas gracias, te vas dando la vuelta lentamente, haciéndote como que te retiras, pero muy lentamente para que el vendedor venga y te diga, bueno, se lo dejo en tanto. O bueno, listo, como usted dijo el precio, se lo dejo en eso, se lo vendo. Entonces has logrado bajar el precio de ese producto que inicialmente era X y ahora tiene el 30, 40 y hasta el 50% menos. Increíblemente. Ese es el regateo, ¿no? Ese es el juego, ese es el ritual que se establece, ¿no? Bueno, nada, como vieron, es todo un arte. Bueno, ¿por qué te cuento esto del regateo, del establecer precios y valores? Porque hoy justamente nos vamos a acercar a un pasaje muy llamativo del Nuevo Testamento, justamente en las cartas de Pablo, y hablaremos de los precios, hablaremos de precio y de valor, pero no de un producto, sino de nosotros mismos, el valor que tenemos ante Dios, y no valor de regateo como lo vimos anteriormente, otro tipo de valor. Evidentemente, ¿no? Hoy entonces nos acercamos a nuestro tercer y última predicación de la serie ¿Cuánto vales? Esta vez a través del libro de Primera de Corintios, el cual he titulado Valor Incalculable. Es el tema de esta mañana, valor incalculable. Y lo vamos a estar viendo entonces en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Antes de eso, de entrar a nuestro texto, quisiera comentar que el capítulo 7 justamente está hablando acerca del matrimonio, y a pesar de ser el matrimonio el tema principal en este capítulo, Pablo habla de otros dos aspectos importantes, otros dos aspectos que parecieran desfasados: la circuncisión y la esclavitud. Sin embargo, yo creo que Pablo va a dar una argumentación en favor del plano general, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en estos versículos que van a hablar de la circuncisión y de la esclavitud. Si bien los judíos no son los únicos que en la antigüedad realizaban este aspecto de la circuncisión, se convirtió en una especie de designación o identificación para la fe de los hombres judíos. De hecho, Pablo va a hablar muy extensamente de esto en el libro de los Gálatas, diciendo que la circuncisión no es nada, que justamente Abraham llega a la fe antes de la circuncisión, es decir, no es el elemento característico de la fe, sino que la fe va a ser otra cosa muy diferente a esta imagen o práctica visible de la circuncisión, ¿no? Bueno, eso es básicamente el contexto. Ahora sí, nos introducimos a nuestro texto de hoy. Muy bien, entramos entonces a nuestro texto bíblico, y en el marco del tema valor incalculable vamos a estar hablando de dos momentos o de dos puntos importantes. Uno, el primero de ellos, es que tu valor se establece en el llamado que Dios te hace. Tu valor se establece en el llamado especial que Dios te hace. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 7, versículos 17 al 19. Vemos en pantalla. Dice así: en cualquier caso, cada uno debe de vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. ¿Qué te parece este pasaje? Hermoso, ¿no? Desestructurante. Es interesante cómo se establece una gran variedad aquí
de formas en las cuales se puede ser creyente, se puede ser cristiano y se acepta la diversidad y la variedad de formas de practicar, ¿no? Estas iglesias que Pablo ha fundado y recién fundadas necesitan de alguna forma de elementos administrativos y justamente eso es lo que Pablo hace. Lo que Pablo hace es, a través de 1 Corintios y muchas otras cartas, dar algunos elementos organizacionales. Y nosotros vemos entonces en cada una de las cartas paulinas no hay un tema en particular o que se repita tanto. Por ejemplo, a los corintios les va a hablar acorde a sus particularidades, acorde a sus necesidades. A los gálatas también, a los filipenses. Es decir, Pablo da dirección organizacional a las iglesias nacientes acorde a las necesidades que cada una de ellas tenía. En 1 Corintios, los cristianos deben considerar bien el estado en el que Dios los ha llamado, permanecer y no tratar de cambiar eso. Sin embargo, hay excepciones, porque Pablo mismo dice que si el esclavo puede ser libre, que lo haga, que busque su libertad. Así es que hay excepciones. Y esto es interesante y es muy importante para nosotros como iglesia, porque creo yo que a veces somos como iglesias muy estructuradas y creo que deberíamos de ser como más bien como iglesias antisísmicas. Así le digo yo. Iglesias antisísmicas son aquellas que tienen la posibilidad de ser flexibles ante los cambios, ante los embates, ante las diversas situaciones que se pueden presentar dentro de lo organizacional, dentro de una iglesia. Porque de alguna forma, si vos conocés los edificios antisísmicos, permiten tener cierta flexibilidad cuando llega un temblor o un terremoto. Por el contrario, si no es así, puede llegar a quebrarse las estructuras cuando llegan estos temblores o terremotos. Es que las iglesias necesitamos ser iglesias antisísmicas, iglesias con esta característica de poder manejar las situaciones y de poder tener flexibilidad, ¿no? Por lo menos aquí lo vemos en esto que Pablo recomienda y que permite ciertas excepciones, ¿no? Y en todo el pasaje y en el contexto anterior y posterior también van a haber otros ejemplos de esto que te estoy diciendo. Bueno, en otras palabras, entonces, no importa si uno proviene de ser de origen judío o de origen gentil, no importa si uno es esclavo o si uno es libre, uno puede ser cristiano judío, uno puede ser cristiano gentil, uno puede ser cristiano esclavo, uno puede ser cristiano libre. El aspecto más importante entonces aquí de la vida es reconocer que uno es cristiano, lo que significa que uno en adelante, ¿no?, va a buscar una mejor relación con Dios y va a buscar obedecer sus mandamientos, que esto es prioritario e importante acá, ¿no? Obedecer sus mandamientos. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿De qué mandamientos nos está hablando Pablo entonces? ¿A cuáles mandamientos se refiere? ¿No es a circuncidarse? ¿No era este un mandamiento? ¿No es a no comer ciertos alimentos? ¿No era este un mandamiento? ¿No es a vestir de cierta forma? ¿No era este el mandamiento? Y por lo que vemos acá parece que no son estos los mandamientos. Ninguna de estas normas o costumbres externas eran los mandamientos, pero sí lo eran estos principios y estas normas que Pablo establece para liberar a las personas y para generar en ellos la conciencia de dignidad, la conciencia de valor, la conciencia de un estatus diferente que rompe la barrera de lo étnico o de lo social, de lo económico, para establecerse en el Señor como algo especial. Y entonces, ¿el mandamiento qué es? ¿Cuáles son los mandamientos? Eso es lo que yo me pregunto. ¿No es todo esto externo? Parece que no es todo esto externo, sino que cuando yo veo en la vida de Jesús, entiendo cuáles son los mandamientos. Porque en la vida de Jesús los mandamientos son amar a Dios, amar al prójimo. En la vida de Jesús el mandamiento es compasión, es misericordia, que lo encuentro en el Antiguo Testamento también, y Jesús lo retoma y
y nos muestra cuáles son los verdaderos mandamientos. El perdonar también, el ser generoso, el poder ser agradecido, el poder vivir una vida de entrega y agradecimiento al Señor. Esos son los mandamientos. No cómo visto, no que me pongo encima, no que cómo o dejo de comer, sino cómo actúo y cómo vivo el amor de Dios en mi vida y cómo lo transmito a las otras personas. Porque entonces la gente va a entender que nosotros vivimos en una fe diferente, que vivimos en una fe alternativa, cuando nos amamos los unos a los otros y cuando ese amor no permanece en cuatro paredes, sino que se va fuera de ellas y también lo muestra a otras personas y empieza a abrazar como Jesús lo hizo, porque también el mandamiento es poder estar con los necesitados, poder estar con quienes necesitan a Dios y abrazarlos en la misma amistad, en el mismo amor que Jesús abrazó a los necesitados y a los excluidos. Así es que ese es el mandamiento. Entonces se establece otra dimensión, se establece que el creyente es desafiado a permanecer en el estado en que se encuentra, es decir, casado o soltero, casado como un creyente o no creyente, circuncidado o no circuncidado, esclavo o libre, o como en el estado en que se encuentre, permanecer, pero ante todo cumplir con obedecer los mandamientos de Dios. Así es que vemos cosas más profundas, vemos mensajes más profundos, vemos mandamientos reales que le dan valor al ser humano y donde nos ponen una dimensión de igualdad y donde nos ponen una dimensión de verdaderamente qué es lo importante, y se rompen las divisiones y se rompe este aspecto de las costumbres, se rompen todo eso para entender que en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios a través de la fe, porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. No hay ni judío ni griego, o no hay esclavo ni libre, porque no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y entonces se rompen estas barreras y entendemos que el mandamiento va más allá de las costumbres o de lo que nosotros hemos establecido por mandamiento. Como cristianos hemos recibido un llamado especial para poder servir a Dios. Y ese servicio es a través de poder llevar el evangelio, poder llevar las buenas nuevas a otras personas que necesitan también de Dios. Yo creo que esto es importante, es vital, porque lo que nosotros hemos recibido del Padre, que ha sido su abrazo perdonador, liberador y sin ningún tipo de obstáculos, entonces eso es lo que nosotros vamos a transmitir a otros. Eso es lo que vamos a llevar como mensaje. De eso vamos a ser nosotros embajadores, para que otros vean en mí y a través de mí el amor de Dios que yo también recibí. Y eso es importante porque en el llamado también se establece un valor, el valor especial de saber que soy importante para Dios, el valor especial de que Dios cuenta conmigo para hacer una labor, para hacer una tarea, para cumplir un propósito. Por mucho tiempo yo pensé que esto era porque me tocaba, porque era una carga, y realmente el servir a Dios no tiene que ser una carga, no tiene que ser el que porque me toca, no, tiene que ser un privilegio, tiene que ser un gozo. Cuando vos aceptás un propósito que Dios te da, cuando vos aceptás un servicio al cual Dios te llama, tiene que ser con alegría, con gozo. Eso es, porque es un privilegio por parte de Dios para tu vida. Entonces aquí te tengo que preguntar, ¿a qué Dios te está llamando? ¿A qué te ha llamado? ¿Le estás sirviendo? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Te gozas en el servicio? ¿Buscas servirle al Señor? Creo que lo más importante de todo esto siempre es que Dios busca corazones dispuestos. De ahí para adelante
Vamos a ir trabajando, vamos a ir en procesos, vamos a ir perfeccionándonos, vamos a ir mejorando, pero lo importante es que nosotros tengamos disposición para servirle. Y después Dios se encargará del resto. Entramos entonces a nuestro segundo punto, que he titulado Tu valor se establece en el precio que Dios pagó por vos. Tu valor se establece en el precio que Dios pagó por vos. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 20 al 24. Dice así: que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Esto es lo que yo comentaba en el punto anterior. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, es un esclavo de Cristo. Miren este juego que se hace ahí. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Este versículo 23 lo voy a repetir. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. Aquí creo que es importante entender el aspecto de la esclavitud en el primer siglo, porque en el ambiente uno podría preguntarse, bueno, los esclavos nacen o se hacen, y realmente las dos cosas. Muchos se podían hacer por diversas situaciones, y otros nacían dentro de la esclavitud. Y esto es explicable evidentemente a través de las guerras de expansión que ejecutaba Roma o muchos otros imperios también, pero en este caso el romano, y proporcionaba entonces la gran mayoría de esclavos que servían de mano de obra. Es decir, entonces muchos los hicieron esclavos. Hasta que el ritmo de la conquista, ¿no?, empezó a bajar durante el reinado de Augusto en el año 31 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Entonces eso marcó una línea divisoria, porque cuando la conquista empieza a desacelerarse, entonces la producción de esclavos por parte de las guerras empieza a bajar lentamente, y el precio de los esclavos entonces comienza a aumentar, porque aquí evidentemente había todo un mercado de esclavitud detrás de todo esto. Entonces los esclavos romanos recurrieron cada vez a la reproducción natural, es decir, a los esclavos natos, es decir, a los hijos de los esclavos que ellos tenían, ¿no?, para poder reforzar la fuerza de trabajo que tenían en sus campos. El énfasis principal de Pablo entonces aquí es que el cristiano pertenece al Señor. Ya sea libre o un esclavo, pertenece al Señor, porque hemos sido comprados por precio. Dice el versículo 23, justamente, fuiste comprado por un precio. Y esto es evidente que está basado en la muerte y resurrección de Jesucristo, quien pasa a ser Kyrios, pasa a ser Señor de libres o esclavos. Y esto me encanta, la lógica que utiliza Pablo aquí, y esta forma inversa donde dice que si vos sos libre obviamente acorde a estas leyes de los hombres, ahora sos esclavo del Señor, ¿no?, que lo trata ya no como un esclavo, sino como un hijo. Y la lógica entonces que Pablo utiliza es genial, porque de alguna forma pasa a ver a los libres como esclavos del Señor, obviamente, y a los esclavos como libres en el Señor, obviamente, ¿no? Entonces este aspecto de ser del Señor y pasar a ser siervo de Dios nos libera, nos valora y nos da la posibilidad a nosotros de poder entrar en una relación y dimensión diferente con el Señor, porque en el Señor nosotros somos siervos, pero también somos libres. En el Señor nosotros tenemos un precio, porque lo que antes en este contexto tenía un valor de esclavitud, ahora tiene un valor de libertad. Y eso es lo lindo del Evangelio.
porque es transformador para entendernos que vivimos en una libertad en el Señor, en el cual hemos recibido un valor nuevo y no depende de un precio, sino depende evidentemente de un valor diferente, de un valor incalculable e inigualable que nos da dignidad y una posición diferente en el Señor. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de vivir empoderados en la gracia del Señor. Nos da la posibilidad de vernos diferentes a pesar de lo que otros opinen. Yo no tengo el valor de lo que los demás digan, sino tengo el valor de lo que Dios diga de mí. ¿Cuánto vales? ¿Puedes dimensionar el valor que tenés para Dios? Yo creo que cuando dimensionas el valor que tenés para Dios, redimensionás también lo que los demás puedan pensar o decir de vos. Y no dependés de lo que los demás digan de vos, sino dependés de lo que Dios opine de vos. Y esto te da un equilibrio en tu vida. Esto te da un equilibrio en el concepto que vos puedes tener de vos mismo. Dice Romanos 12:3, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Así es que, ¿cómo podemos pensar nosotros de nosotros mismos con moderación? Evidentemente entendiéndonos en una dimensión de igualdad, en una dimensión de dignidad y en una dimensión también de respeto. ¿Cómo podemos pensar de vos? ¿Cómo puedes pensar de vos mismo también con moderación cuando entendés que tu valor no depende del precio que vos le das a tu vida o del precio que otros le dan a tu vida, sino del valor que Dios le da a tu vida y del precio pagado también? Porque aquí estamos hablando de un precio que no exigió regateo, fue un precio inalterable, fue un precio inigualable, fue algo que realmente tiene un valor incalculable, que es la muerte de Jesucristo en la cruz para darnos a nosotros una nueva dimensión de vida. Y aquí es donde es importante entendernos a la luz del sacrificio de Jesucristo en la cruz, del amor de Dios en nuestras vidas y del valor que Dios le da a nuestras vidas. Para finalizar, creo que es importante que nosotros entendamos que no hemos recibido en ningún momento un espíritu de nuevo que nos esclavice al miedo, sino que el Espíritu de Dios, que nos asegura que somos hijos e hijas de Dios, nos permite clamar Abba Padre, es decir, nos permite establecer una relación de intimidad con Dios en la cual nadie nos puede sacar de nuestra dignidad que solamente Él puede darnos. Y si somos hijos, también herederos. Y si somos herederos de Dios, también coherederos con Cristo. También en Él nosotros, cuando oímos el Evangelio y lo creemos y lo creímos, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios prometido, en el cual también está la garantía de nuestra herencia hasta que lleguemos a la redención final. A esa redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, en el cual nosotros vamos a poder ser completos. Mientras tanto, caminamos en los procesos de transformación. Mientras tanto, caminamos en los procesos donde paso a paso la misericordia, la gracia de Dios y el abrazo del Padre nos va acompañando para afirmarnos quiénes somos y cuánto valemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para finalizar, quisiera dejar con ustedes dos aplicaciones en esta mañana. Primero, entiendo que Dios me llama para servirle, que Dios me llama en medio de mis errores y de mis potencialidades para entender que no soy yo, sino que es Él en mi vida, sino que es Él quien me ayuda a entender mi valor, a tal punto de que Dios mismo me hace un llamado a servirle y a honrarlo, ya sea guatemalteco, ya sea colombiano, argentino, peruano, ya sea hombre o mujer, ya sea joven o adulto, no importa, cualquiera sea mi condición económica, también no importa, porque Dios me llama de igual forma, porque yo ante Él tengo el mismo valor y la misma dignidad que cualquier persona, porque Él no hace acepción de personas y nos llama a cada uno de nosotros por igual. Segundo, entiendo que mi vida
tiene un gran valor incalculable para Dios, especialmente porque ese valor está establecido en un precio incalculable también que nace del corazón de Dios. ¿Cuál es ese precio incalculable? El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y eso nada puede cambiarlo. Y eso cambia todo. Que nos ubica en un doble estado ante Dios y ante los hombres también. Porque primero en un estado de esclavitud ante Dios para vivir siempre en una actitud de servicio por amor ante Dios. Segundo, en un estado de libertad en el Señor, ya que también se ha pagado el precio de mi libertad para que no seamos más esclavos de las normas humanas, pero sí seguidores de los principios del reino de Dios que dan libertad, que dan dignidad y que dan valor inalterable e incalculable. Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Estamos aquí, Padre Celestial, ante vos, como personas que estamos entendiendo nuestra dignidad, que estamos entendiendo nuestro valor delante de vos, porque vos a través de tu palabra nos estás redimensionando nuestra mente, porque nos estás transformando, Padre Celestial, a través de la renovación de nuestro entendimiento para entender cuánto valemos delante de vos y que ese valor nos pone en un estado de dignidad, de igualdad y de respeto mutuo ante los demás. Muchísimas gracias, Padre Celestial, porque vos has pagado un precio incalculable e inigualable por nosotros. Ese precio nos pone en la libertad que solo podemos tener en el Señor. Y ese precio nos pone en el servicio que solo podemos dar ante vos. Henos aquí, Señor, para ser esclavos tuyos y libres en vos también. Gracias, Padre Celestial, porque sin duda alguna la lógica humana no entiende el actuar del Espíritu para llevarnos a la libertad que necesitamos como seres humanos. Gracias, Señor, porque vos actuás para transformarnos, porque en vos nos hablas, Señor, para transformarnos, porque vos, Señor, nos mostrás el camino para nuestra transformación y para la evidente agradecimiento y gloria a tu nombre, Señor, en reconocimiento de lo que haces por nosotros y que nosotros, Señor, solamente podemos decir delante de vos: henos aquí, Señor, queremos servirte. Moldéame con tu esencia, en tu presencia yo quiero estar. Confiánzame en la victoria, en tu palabra, enséñame a hablar. En tu presencia